todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Seguimos aquí. Buenos días. Soy Carmen Enita Acevedo y son las 8:06 de la mañana de hoy, jueves 9 de abril del 2026. Esta mañana vamos a hablar de la Universidad de Puerto Rico, lo que está ocurriendo con específicamente en una reunión ayer de la Junta de Gobierno de esa institución y lo que llama la atención que advierte uno de los miembros de esa Junta de Gobierno, de hecho uno de los nuevos miembros de la nombrado por la pasada administración de Pedro Pierluisi en la Universidad de Puerto Rico. Importante, recordemos que llevan 3 administraciones en que el Partido Nuevo Progresista controla lo que ocurre en la Junta de Gobierno con el CPA baloncelista Ricardo Dalmau. Vamos a hablar de Estados Unidos, pero sobre todo lo que hizo Israel ayer en contra de Beirut y el Líbano. Por lo menos hay una orden de, por lo menos un acuerdo de cesar el fuego. Israel se lo pasó por el forro, como diríamos acá. Lo que ocurre también en Estados Unidos con el Tribunal Supremo y la decisión en un caso de Colorado sobre las terapias de conversión y lo que viene a hacer a Puerto Rico, lo que algunos periodistas no entienden lo que significa tratar de revivir a un muerto político, una muerta política en este caso, como es Joan Rodríguez Bebe, para seguirle dando foro hablando en contra de las comunidades LGBTIQ, sobre todo las comunidades trans. Y definitivamente lo que es parte de nuestro titular hoy, lo que hizo la Junta de Control Fiscal apelando un caso en Washington, en el Tribunal Federal Apelativo en Boston, que tiene que ver con declarar una zona libre de derechos civiles, que nadie pueda ir a reclamar en los tribunales las violaciones y los abusos de poder del Estado. Y por último, tenemos un comentario a lo que pasó ayer con el CPI, quiénes son los jueces que están en contra de la libertad de prensa y establecen que, en efecto, la Fortaleza puede pedir una certificación o una acreditación de prensa para entrar a la Fortaleza, a las conferencias de prensa de la gobernadora. Y en el caso de la Contralora de Puerto Rico, lo que parece ser más un problema de estética de lo que realmente está pidiendo el país, que la Contralora haga su trabajo y publique las publicaciones, los informes de auditoría, que dice ella que hay por lo menos 25,
y que no lo hace porque está cambiando la forma de las publicaciones. Vamos a eso y a mucho más. Con ustedes siempre, gracias por estar. Recuerden, los que estén en este chat y les parezca y puedan, donen a través de este chat, lo pueden hacer siempre que estemos en vivo. Gaminario está por ahí, llegó primero, Jim Blaster, Luz Díaz desde Winter Garden, Florida, Mildred Lozada, Mayra Irene, Tito Crespo y FIFA, Crisi de Vázquez, todos desde el oeste y desde el sur también. Ed Méndez, Nelson Guzmán, de Cibones, Norberto Cancel, Critical Thinker, no lo conocía. Saludos, buenos días, María Crescioni, Crisi de Vázquez, Miguel Rivera, Vivian López, Hilda Rodríguez, María Colón. Saludos, María Colón Sánchez desde la montaña, Edwin Figueroa, Milagro Fontán, Bodrogo, Ivonne Padua, Rafael Sayas, Vega, Olga Inés, Víctor Lozano, José Troche, Fran Dávila, Omari García, Rosángela, está por ahí Norma Rivera, Yolanda Peña, Mick Bernie, Ariel Cartagena, Carolina Miranda, María Inés, Edgardo García o Edgar, Rita Guzmán, también por ahí Adalberto Ramos, Ilka, todo el mundo, Berenic, Madeline Rivera, Maritza Figueroa y Germi Alvarado. Saludos. Bueno, yo voy a ir a lo que me parece que es importante destacar que pasó ayer. Sabemos que supuestamente había una tregua y un cese al fuego. El viernes, mañana, empiezan a negociar en una mesa diplomática que va a estar Pakistán como parte de los negociadores con todo lo que está pasando cuando Israel decidió atacar a Irán y Estados Unidos se le unió. Es importante, si no han podido consumirla, voy a ver si la puedo bajar y se las coloco en la página. Es la historia que saca ayer el New York Times y que ayer comentáramos en parte de cómo fue que se dio esta intervención y cómo Estados Unidos entró y quiénes fueron los que estuvieron a favor y estuvieron en contra. Me parece súper importante porque ayer creo que me equivoqué diciendo que Marco Rubio había estado a favor del presidente. Fue en contra, pero dijo que lo iba a apoyar, igual que hizo J.D. Vance, y eso es lo que han hecho. Pero aparentemente en esa reunión, además de la inteligencia que le trajo información al presidente, no estuvo de acuerdo ni J.D. Vance ni el secretario de Estado Marco Rubio. Pero finalmente hicieron lo que el presidente quiso, que fue bombardear, y ahora sostienen que tienen que hacer lo propio y que tienen que continuar por el asunto de las supuestas amenazas que dice, sobre todo Joe Kent, que no es cierto. Yo creo que lo de bombardear, insistimos, es parte de lo que quiere hacer Israel para mantener y tratar de controlar la zona. Esto es Beirut y el Líbano. Ayer hay por lo menos hasta el momento sobre 200 personas muertas en vivo y a todo color, la guerra y el ataque. Pero a mí me pareció interesante, y por eso lo voy a traer en esta imagen, lo que dijo Joe Kent, el ex jefe del Centro contra Terrorismo. Y es esta línea de que él entiende que lo que está haciendo Estados Unidos tratando de salirse de la OTAN no es para evitar enredos extranjeros. Saldremos de la OTAN para poder ponernos del lado de Israel cuando Turquía e Israel terminen chocando en Siria. Es decir, que él lo que prevé es que haya un ataque igualmente a Turquía. Esto después de que ayudamos a derrocar al gobierno secular sirio e instalamos al ex líder de ISIS como presidente. Es hora de dejar de jugar a pirómano y bombero en Oriente Medio. Simplemente no vale la pena. Yo creo que hay que seguir de cerca las palabras de este hombre y sobre todo mirar cómo, en efecto, ayer decía Trump que Israel no fue parte del supuesto acuerdo con Irán. Y de hecho, ayer le escuché a la secretaria de prensa Catherine Leavitt, del presidente Trump, diciendo que era una basura el acuerdo. Así que no sabemos cuándo Estados Unidos pueda volver a bombardear, porque entienda que no hay ningún acuerdo, pero mañana me da la impresión de que están esperando mañana. Porque también creo que Trump lo que está es muy herido, obviamente de su ego narciso, por
cómo tuvo que aceptar una tregua por las graves implicaciones que está teniendo para la economía estadounidense, que ya estaba en precario esta guerra. Así que veremos a ver qué pasa ahí. Hay una línea que tiene que ver con lo que ha hecho en Puerto Rico Joan Rodríguez Bebe, demonizando a la comunidad LGBTIQ. Y es que ahora asume, desde el punto de vista de anclada realmente en lo que es una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, 8-1, sí, Sonia Sotomayor votó en este caso que deja viva la posibilidad que los estados puedan limitar o no limitar las controvertidas criminales terapias de conversión a la comunidad LGBTIQ. Y me parece que es importante traer a Joan Rodríguez Bebe, y es lo primero que quiero entrar, además de plantear lo sustantivo de esta decisión que trae malamente a Sonia Sotomayor, tratando de justificar lo injustificable, o por lo menos desde el punto de vista del derecho, haciendo una interpretación que me parece que es importante destacar cómo se puede estar del lado por un análisis del derecho que obviamente disiente de la única disidente que tuvo ese caso, Ketanji Brown Jackson. Y cómo se puede estar del lado de aquellos que han propuesto que en efecto las terapias de conversión hay que colocarlas ahí porque si no sería limitar la capacidad del derecho fundamental, en este caso de una persona, de tomar la decisión de que quiere poner a su hijo o a su hija en una terapia de conversión para que salga de una conducta que ha manifestado que es una conducta distante o totalmente contraria a la heteronormatividad que sexualmente se quiere establecer, sobre todo desde el fundamentalismo religioso. ¿Y por qué yo traigo a Joan Rodríguez Bebe? Porque Joan Rodríguez Bebe, yo lo voy a decir hoy y lo voy a repetir si es que no sobrevive, es una muerta política. Joan Rodríguez Bebe se salió del proyecto Dignidad, que era lo que le daba legitimidad a una posición de una persona que nunca fue política activa, pero que vio la posibilidad de ascender al poder político a través de los discursos de la derecha, de los discursos de ese movimiento que es fundamentalista religioso por oportunidad y por oportunismo, porque lo que realmente son personas que vienen a establecer que el Estado hay que eliminarlo y que la empresa privada debe ser aquel que tenga prominencia en la organización social, política y económica de los países. Eso quiere decir que Joan Rodríguez Bebe siempre ha postulado lo que postula Milei y lo que postula sus amigos por botella. Joan Rodríguez Bebe es una persona que no tiene, yo creo que la capacidad de entrar en un pensamiento crítico, porque está muy embotellada de aquellos principios como es el discurso neoliberal, el discurso de la privatización, etcétera, etcétera. Aquellos amigos de la Argentina, entre otros los que venían a Puerto Rico a tratar de convencer al fundamentalismo religioso que tenían que pensar como ellos, eso es lo que promulga Joan Rodríguez Bebe. Nadie la cubre hasta que llega un periodista a hacerle preguntas sobre el caso de Chiles versus Salazar, que es el caso de Colorado, que acaba de decidir en el Tribunal Supremo que los estados no pueden limitar una terapia de conversión porque sería infringir con el derecho fundamental a la libre asociación y a la libertad de expresión. Y yo digo revivir a una muerta política porque eso es lo que está tratando de buscar Joan Rodríguez Bebe, porque todavía cree que en esa área del fundamentalismo religioso que tenía como portaestandarte Proyecto Dignidad,
era lo único que le daba realmente legitimidad, porque ese discurso o ese grupo tenía mayor visibilidad y estaba creciendo. Entonces viene este compañero periodista y le va en la entrevista. Yo espero que haya sido que lo obligaron en el medio de comunicación, porque realmente hablar con Joan Rodríguez Bebe sencillamente no le da ninguna oportunidad al país de aquilatar otra cosa que no sea el discurso de odio que tiene Joan Rodríguez Bebe en sus entrañas. Realmente Joan Rodríguez Bebe es una persona que no razona. Joan Rodríguez Bebe trae el asunto de las terapias de conversión, tratando de tergiversar incluso lo que decidió el Tribunal Supremo, diciendo que la gobernadora tiene que eliminar la orden ejecutiva que estableció Ricardo Rosselló Nevares en Puerto Rico de una prohibición total a las terapias de conversión. Y Joan Rodríguez Bebe no le dice a sus audiencias, ni le dice a las audiencias del colega que trató de revivirla políticamente, lo que suponen las terapias de conversión y lo que ha sido resuelto. Lo que ha sido resuelto incluso y lo que ha sido traído por todos los organismos de medicina en Estados Unidos y en Puerto Rico, que plantean lo detrimental que son las terapias de conversión para cualquier persona que se someta a ellas, sobre todo los niños y las niñas. Entonces no lo dice porque miente descaradamente, porque lo de ella es la propaganda. Pero hay alguien que se atreve a tratar de revivirla políticamente, y a mí me parece que eso hay que denunciarlo. Lo siento, colega. Me parece una irresponsabilidad. Porque esta es la gente que le está haciendo daño al país y que lo que habría sería que confrontarla. El problema es que confrontarla es darle la oportunidad que ella repita un discurso que lo tiene embotellado. Y la gente le falta poquito para creer que en efecto las personas somos malas porque decidimos sobre nuestro cuerpo. Y eso con relación a Joan Rodríguez Bebe. Sí llama la atención que Sonia Sotomayor se haya unido a esta decisión, que en efecto lo que establece es que los estados tienen que limitar, o sea, no pueden limitar lo que hace un terapista en su esfuerzo de oficina, de clínica, etcétera. En este caso es una psicóloga. Y llama la atención por las posturas que ha asumido en el pasado a favor de las libertades, pero sobre todo en un tema importante que tiene que ver, como dice la jueza disidente Ketanji Brown Jackson, con lo que ha decidido ese mismo tribunal siempre, que en la medida en que se trate de un asunto que tiene que ver con la medicina y la salud de los estadounidenses, definitivamente hay que intervenir y los estados tienen poder de regular. No existe ningún derecho a ejercer la medicina que no esté subordinado al poder de supervisión de los estados. Esa es una línea con la que abre, una cita con la que abre Ketanji Jackson su disidente. Y dice, diciendo respetuosamente, dicho de manera sencilla, la mayoría no ha sabido apreciar el contexto crucial en el que han surgido las alegaciones constitucionales de Chiles. Chiles no está hablando en vacío, está prestando terapia a menores como profesional sanitaria titulada. Es decir, el Estado regula su profesión. El 10º Circuito acertó al señalar que existe una larga tradición de que los estados regulen las profesiones sanitarias. Y hasta hoy, la primera enmienda no se lo ha impedido. Por una buena razón.
Según nuestra jurisprudencia, los principios fundamentales de la primera enmienda tienen mucha menos relevancia cuando los emisores son profesionales médicos y su discurso relacionado con el tratamiento se ve restringido de forma incidental por la regulación estatal de la prestación de atención médica. Nadie discute directamente que Colorado tiene la facultad de regular los tratamientos médicos que los profesionales con licencia estatal prestan a los pacientes. ¿Y por qué yo pongo particular interés en esta línea? Porque esto es lo que define este caso y es más importante. Hay derechos que tienen supremacía sobre otros. Y no es posible que el de primera enmienda tenga supremacía sobre el que le da poder a los estados de regular la profesión médica precisamente porque pueden costarle la vida emocional y física a quien recibe el tratamiento. Y eso es exactamente lo que ha dicho la Asociación Americana de Medicina en Estados Unidos. Probado. Y la Asociación de Psicología. Probado científicamente el daño que hacen las terapias de conversión. Y en Puerto Rico tenemos a alguien que se atreve a decir que la gobernadora tiene que eliminar esa orden ejecutiva y la gobernadora lo va a hacer, porque no olvidemos, Joan Rodríguez Bebe a 2 minutos de ser PNP si ya no lo es y va a correr por el Partido Nuevo Progresista, porque sola no gana. Vamos a ver si gana sola. Vamos a ver si va a tener la capacidad, los Estuve y los Rojo Montilla, de recoger los chavitos, pero sobre todo de recoger los endosos. Porque se va independiente. ¿Por qué yo creo que una persona como Sonia Sotomayor puede, igual que la jueza Kagan, no olvidemos que son 3 las únicas liberales en ese tribunal, y la jueza Kagan también votó con la mayoría, que fue el juez Gosher, el que escribió la opinión de la mayoría. Porque yo creo que en nuestras comunidades liberales, o que se hacen llamar liberales, hay unos prejuicios de fondo contra la comunidad LGBTIQ. Y yo creo que esto puede haber pesado no solamente en el ánimo de la jueza Sotomayor, también en el ánimo de la jueza Kagan. Son personas que pueden distinguir y pueden ser liberales y hablar técnicamente, legalmente, sobre lo que pueden ser unos derechos fundamentales sobre otros. Pero cuando le tocan el asunto de una persona que no quiere o que quiere cambiar porque está convencida y porque incluso la ciencia le ha dicho que es una persona que se siente de otro género, etcétera, no pueden manejarlo. Y ahí hay que quitarle el poder al Estado de regular. Y se lo digo porque yo lo he vivido en la comunidad en la que me manejo. Como persona gay he tenido amigos y amigas cercanas que tienen una fobia terrible a la comunidad LGBTIQ, no lo pueden manejar. Y eso no los deja razonar. Y no las deja razonar. Yo creo que es importante que la comunidad hable sobre ese tema. Creo que es importante que se traiga desde la honestidad, porque lo que está pasando hoy en el Tribunal Supremo de Estados Unidos y que incluye a la nuestra, Sonia Sotomayor, puede estar, además del fundamentalismo que tienen los demás, bien ligado a esos prejuicios. Y puede ser que usted no lo entienda. No estamos hablando de que todos estamos súper claros de dónde viene y que estamos totalmente convencidos y que estamos de acuerdo o no de acuerdo. No. Lo que pasa es que usted tiene que tirar la raya cuando usted dice que en el asunto de medicina el Estado tiene la capacidad de limitar en favor de los ciudadanos o abrir la puerta a que usted haga lo que quiera, a que cuando usted llegue donde el médico que es neumólogo tenga
un nivel de fundamentalismo religioso que lo menos que haga sea darle un puño cuando usted llegue, porque eso le va a sacar el diablo que tiene por dentro y le está tapando los pulmones. De eso estamos hablando y no es exageración. Vamos a otro caso legal. Aquí en Puerto Rico. Yo hice algo ayer que yo sabía que iba a llamar la atención cuando lo hiciera. Yo lo hago siempre cuando estoy aquí en el programa, porque esto es un programa, además de, obviamente, la participación hablada, hay visuales, más allá de mí que estoy haciendo la intervención periodística. Y es que en el caso de la sentencia que emitió el Tribunal Apelativo con 3 jueces, el juez Eric Ronda del Toro, la jueza Grace Grana y la jueza Loti Rodríguez, coloqué las 3 imágenes en la intervención, en la reseña que hice de la noticia. Y lo hice porque yo creo que ya está bueno que los jueces en este país, que no permiten intervención, a veces muchos de ellos, de los medios de comunicación en las salas judiciales, independientemente de lo que yo piense, sobre todo en los casos de menores y en los casos criminales. Estoy a favor de que en efecto haya una intervención de un medio de comunicación cubriendo un procedimiento judicial. Se escuden detrás de los nombres y de los papeles sin dar la cara. Porque yo creo que lo que decidieron ayer estos 3 jueces es súper importante. Y es que la gobernadora de Puerto Rico, así como lo ha decidido antes el Tribunal Supremo de Estados Unidos, tiene total derecho de traer una acreditación de prensa de un reglamento de tránsito para limitar el acceso de los periodistas que no tengan esa credencial en la fortaleza de Puerto Rico. Primero, me parece, y ya los abogados dirán, ya el CPI ha dicho que va a recurrir de esta decisión. Me parece que cuando discuten el reglamento 6336 del Departamento de Estado, que es un reglamento que yo he dicho que trajo la administración de Sila María Calderón para incluir algo que no estaba en la ley de tránsito, que intentó regular o proveer una identificación de prensa para los vehículos de prensa. Me parece que no entran precisamente en que esa ley de tránsito que origina ese reglamento no dice nada sobre una acreditación de prensa para entrar en áreas públicas. Habla de una identificación para el vehículo, pero no para ir a entrevistar al funcionario público. Me parece, me corregirán los abogados y abogadas, que eso supera lo que dice la ley y que eso está literalmente prohibido. Que haga un reglamento, traer asuntos que no trae la ley por la que se rige. No lo discuten. Ellos dicen que es razonable que la fortaleza incluya esa identificación de prensa. Nada impide que la referida identificación pueda ser utilizada para que los periodistas logren acceso a los eventos que necesitan cubrir como parte de su trabajo, como lo sería lograr la entrada a las convocatorias de la gobernadora. Así pues, el beneficio de recibir una certificación de prensa no se limita a la obtención de un rótulo removible para efectos de identificar un vehículo de motor a tenor con el artículo 2.2 de la mencionada ley de tránsito. Por tanto, al existir un ente administrativo designado para expedir las certificaciones a los periodistas, resulta razonable y neutral la directriz del Estado de solicitar la referida acreditación. En ese acto
no contraciñe disposición constitucional. Este es el Tribunal Supremo de Puerto Rico. No contraciñe, perdón, el Tribunal Apelativo, ninguna disposición ni limita la libertad de prensa. Además, se trata de una medida razonable, facultar la entrada a las convocatorias de prensa. Ante ello, debemos dejar sin efecto la sentencia declaratoria en cuanto decretó que la certificación no es un medio válido de identificación. Eso dijeron estos 3 jueces. Y a mí me parece importante destacar, son 3 jueces nombrados por el Partido Nuevo Progresista, Eric Ronda del Toro, Grace Grana y Loti Rodríguez. Loti es el apellido. Hay que ponerlo ahí, hay que ponerle rostro a los que están en contra de la libertad de prensa, porque eso limita la libertad de prensa. Es decir, que como yo tengo una identificación de prensa del Nuevo Día, ellos del Nuevo Día la tienen. No estoy tan clara si todos tienen identificación del Departamento de Estado, pero en efecto yo tengo de Bonita Radio, Rodrigo Otero Goico tiene y no lo dejan entrar a la fortaleza porque eso es la del Departamento de Estado, o sea, es el Estado regulando quién es periodista y quién no es periodista. Entonces ahí hay una controversia que la vamos a dilucidar por lo menos desde parte de la Asociación no de periodistas del Overseas Press Club, el Club Ultramarino de Prensa, de si el Overseas, su junta, está proponiéndole a la asamblea, se lo propondrá el sábado, que ningún periodista, por lo menos desde el punto de vista del OPC, participe del famoso grupo que decide quién es periodista y quién no en Puerto Rico, porque el grupo es una propuesta del Estado, no es un grupo de periodistas que tienen desde las organizaciones la participación para decir, mira, vamos a sentarnos y vamos a ver, no. Y que de hecho, yo pensaría que tampoco lo deben hacer las organizaciones de periodistas. Aquí hay unos requisitos para usted ser periodista bona fide. Están ahí. Lo primero, el código de ética, que de hecho la Asociación de Periodistas nunca lo ha podido traer, ni el Overseas Press Club, porque no se ponen de acuerdo. Eso me parece que está súper mal. Yo creo que aquí hay una ética fundamental para ser o no periodista. Sobre todo, decir la verdad. Sobre todo, conducir una investigación sin patraña, sin que lo dirija el Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular, lo que no hacen los analistas, porque ellos todos hablan desde un partido político que les paga por eso. O contratistas del gobierno de Puerto Rico, como lo volvió Carlos Mercader. Volvió a ser podcastero después que salió del tollo y se reúne y participa y es amiguito otra vez de Joan Rodríguez Bebe. ¿Quién será quien necesita un psicólogo que realmente le dé posibilidades a esa mujer de ser una persona feliz, libre de violencia? Yo creo que está claro que es Joan Rodríguez Bebe. Y entonces, cuando vemos este caso, que vuelvo y repito, el CPI iba a recurrir al Tribunal Supremo, nos preguntamos, ¿este es el Partido Nuevo Progresista dirigiendo el país? Vamos a dejar entrar a quienes sean amigos nuestros. El CPI hace investigaciones que nos pone el dedo en la llaga. Bonita Radio, menos. Así que, por favor, Puerto Rico, Partido Nuevo Progresista, 2026. Vamos al asunto que es grave, gente. Hablando de derechos, hoy nos fuimos, es un programa bastante sobre los derechos que tenemos todos y todas. La ACLU, American Civil Liberties Union, tienen un caso ante el Tribunal Apelativo porque la Junta de Control Fiscal insiste en borrar los derechos civiles de Puerto Rico, de los puertorriqueños, de los ciudadanos que viven en este país. Cuando usted es víctima de un abuso por parte del Estado, usted ejercita lo que se conoce como la reivindicación y la posibilidad de que se resarzan aquellos derechos que le fueron pisoteados. Y eso tiene que ver con una demanda de derechos civiles. Gregorio Matías abusó del poder que le da el uniforme
de intervenir con un ciudadano por supuestamente haber cometido delito. Pues fueron al tribunal, hay una demanda de derechos civiles y se pide por parte de esa persona que el Estado le devuelva de alguna manera la tranquilidad que podía tener hasta el momento en que el Estado le violó sus derechos. Y esas son las demandas por derechos civiles. Pues yo quiero que ustedes sepan que la Junta de Control Fiscal quiere eliminar esa posibilidad y que sea Puerto Rico una zona libre de derechos civiles. No hay derechos para nadie. No vas a ir al tribunal a pedir que te devuelvan lo que tú tenías y dejaste de tener cuando yo te violé un derecho. Yo quiero que lo escuchen de voz del licenciado Fermín Arraiza. Esta es una intervención que tuvieron ayer en el apelativo de Boston y que precisamente plantean que es urgente que la comunidad se dé cuenta de lo que estamos hablando. Si hay algo que yo critico y me he sostenido siempre de la crítica al régimen dictatorial de Bukele en El Salvador, es precisamente esto. Vamos a suspender los derechos y vamos a crear un estado de excepción. Eso es lo que hace Bukele. Aquí están yendo al tribunal para que el tribunal se lo permita. Claro, venimos viendo desde que empezamos la discusión con relación a las decisiones Tribunal Apelativo de Puerto Rico, Tribunal Supremo de Estados Unidos, cómo entran para que sea posible limitarle los derechos a los ciudadanos. Si es que vamos a escuchar lo que dijo Fermín Arraiza en esta intervención en las cuentas de redes sociales de la ACLU. Hemos argumentado ante el Tribunal de Circuito de Boston en contra de una política que quiere impulsar la Junta de Control Fiscal para que se declare a Puerto Rico una zona libre de derechos civiles. Este caso precisamente es iniciado por una demanda de Jonathan Hernández Zorrilla y Yadira Carrasquillo González, quienes eran dos manifestantes que se encontraban precisamente protestando la aprobación de la ley promesa y la presencia de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico. Jonathan y Yadira fueron víctimas de abuso policíaco con balas de goma, les dispararon a mansalva. La Junta de Control Fiscal y sus abogados pretenden crear un escudo a través de la ley promesa para que se desestimen todas las causas de acción contra funcionarios públicos en su capacidad personal que habían sido paralizadas desde el año 2017. Esto sería desastroso no solamente para lo que son los derechos civiles y para un sistema democrático en nuestro territorio, sino que además sería un desastre en términos de lo que es la reforma de la Policía de Puerto Rico. Nosotros con esta presentación lo que queremos es que se protejan los derechos civiles en Puerto Rico, que no se exima de responsabilidad a la Policía de Puerto Rico, a sus funcionarios y a toda aquella persona que haya sido demandada por violación de derechos civiles en la jurisdicción de Puerto Rico. Nosotros recabamos la prudencia, ¿verdad? No solamente de los miembros de la Junta, sino de sus abogados, quienes han estado facturando millones de dólares desde el 2017 para acá y se oponen a que las personas que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos y derechos civiles puedan reclamar un resarcimiento justo en cada uno de estos casos. Hemos argumentado ante el Tribunal de Circuito de Boston en contra de una política que quiere impulsar la Junta de Control Fiscal para que se declare a Puerto Rico. Yo creo que cuando Fermín Arraiza dice esto último, recabar la prudencia de los abogados y abogadas de la Junta, sobre todo, porque son específicamente los que están yendo a seguir facturando a la cuenta de la chequera del pueblo de Puerto Rico para seguir poniéndole el pie a este país en que pueda generar un proyecto de derechos que no se ha intervenido como ha sido intervenido desde el primer momento por la Junta de Control Fiscal. Me parece que lo más sensato, y fíjense las diferencias, habiendo tenido nosotros hace 2 días
la discusión que se tornó en el Senado de Puerto Rico a gritos, con la baqueta y las manos en los testículos de 2 legisladores. La diferencia con que una organización trae un planteamiento que va a la médula de los derechos de este país y de sus ciudadanos. Y nosotros vamos a discutir en un momento precisamente cómo la Junta de Control Fiscal gasta millones, dicho por un estadista y un PNP, no dicho por por una comunista o un periodista comunista o un independentista o un Victoria Ciudadana, dicho por un PNP en la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. Y finalmente me doy cuenta que la Junta no solamente es el dinero la mano que le mete al dinero de Puerto Rico, dejando los servicios esenciales como es el servicio de la educación, la salud, la seguridad, para lo último, porque no son esenciales. Lo esencial es que ellos se lleven el dinero que esos abogados y abogadas y asesores gastan todo el tiempo desde el 2017 y este país se queda sin proyecto, con el aval del Partido Nuevo Progresista en 3 administraciones. Yo creo que esto es urgente, yo creo que es importante, creo que es grave y me parece que alguien tiene que salir. Creo que yo sé que hay mucho trabajo, pero creo que a la oposición política le corresponde, tanto al Partido Popular, a Victoria Ciudadana y al Partido Independentista, hablar sobre esto. Sí, yo sé que hay mucho trabajo, pero hay que estar donde hay que estar. Hay que dar la cara por esto. Hay que decirle al país, lo menos que quiere pasar es que cuando a tu hijo le den 4 palos y te lo manden para el hospital, tú no tengas la capacidad de decir que abusaron del poder del Estado. Esto es urgente. Vamos a la Contralora de Puerto Rico, la CPA y abogada Carmen Vega Fournier. Yo leo una historia hoy de la colega Gloria Ruiz Quillan, que tengo que confesar que me dio de todo cuando lo vi. Una historia que dice que la Contralora con la boca de comer dice que lo que está pasando, porque ella lleva 5 meses sin traer un solo informe de auditoría, es que ella está cambiando las publicaciones, la forma en que se publican. No entiendo el asunto del cambio de imagen. No, perdón, este es el crítico. No me gustaba. En la oficina hemos querido dar un fresh start, un nuevo comienzo. Entonces hemos estado cambiando de imagen, cambiando los logos. Por eso se han cambiado las plantillas, se cambió todo el formato. Para mí el formato era demasiado intenso. No me gustaba y pues asumo todas las responsabilidades. Sé que ahora, antes de que se acabe abril, hay un taponcito. Ya están todos listos para producción y me imagino que ya, antes de que acabe abril, van a tener 20 o 25 informes. El contenido de las auditorías con los hallazgos será igual que antes, pero sin dibujito, mucha tablita ni aspecto medio infantil como de kinder. ¡Wow! ¡Wow, Contralora! Yo dije que usted tenía el primer año para demostrarle a Puerto Rico que en efecto, como en la entrevista que yo le realizara, usted vino a sanear la imagen más que la imagen. Eso es lo que usted está tratando de decir, que le importa más la imagen que el contenido. A tratar de darle al país las contestaciones a las preguntas que tiene de cómo se manejan los fondos públicos en Puerto Rico. Que la corrupción del Partido Nuevo Progresista tiene por lo menos mínimamente a 65 personas convictas por corrupción. Y lo primero que le dice a una colega es que usted no ha publicado un informe porque es que esos dibujitos no me gustaban. O sea que lo más importante es la forma, no es el contenido. Porque el contenido, según usted, se va a quedar igual. Pues yo le voy a decir algo que se lo dije cuando le hice la entrevista. Usted me dijo que usted iba a volver a aquello que un PNP como usted, Manuel Díaz Saldaña, eliminó
cuando entró a la Contraloría, cuando lo nombró Pedro Rosselló González, que era identificar a los contratistas que estaban metiéndole las manos a la chequera del pueblo, haciendo mal las cosas según las auditorías del informe, de los informes del Contralor. Vamos a ver si eso pasa. Porque usted dice que van a salir de 20 a 25 informes. Primero. Segundo, la historia de la oficina del Contralor. Los 15 años que estuvo Yasmín Valdivieso, yo estoy totalmente de acuerdo que Yasmín Valdivieso estuvo 10 años haciendo las cosas como las hacía Manuel Díaz Saldaña. De hecho, nunca cambió la directriz de Manuel Díaz Saldaña de no incluir los nombres de los contratistas, de no tirarlos al medio, los que viven de la chequera del pueblo, además de los políticos. Pero en los últimos 5 años, y yo pensaba esta mañana, caramba, yo creo que yo sé por qué Yasmín Valdivieso hizo lo que hizo. Porque en 10 años, pues perfecto, hice lo que el partido quería, pero en los últimos 5, que le dieron 5 de extra, porque usted sabe que no había persona para traerla a la oficina del Contralor por el problema que tenía el Partido Nuevo Progresista, que tiene de banco de talento. Hasta que le encontraron usted, que se hizo disponible del Banco de Desarrollo a la oficina de la Contralor. Finalmente, en esos años, hizo lo que tenía que hacer. Y de hecho trajo un informe más claro. No con tablitas infantiles. Trajo un informe con tablas, con información, que dicen el % del robo, etcétera, etcétera. Más específico. Y yo creo que lo hizo porque ella sabe que en los últimos 5 años el nivel de retención de la gente iba a ser que ella puso lo que debía haber hecho en esos 10 años en los últimos 5. Y esa fue la Contralora en los últimos 5 años. Y trajo, porque es que no podía traerlo del Partido Popular o del PIB o Victoria Ciudadana, porque no han sido gobierno en las últimas 3 administraciones. Son ustedes los que han gobernado. Así es que cuando traía un informe, en efecto hablaba del Partido Nuevo Progresista, porque son los que están dirigiendo, sobre todo desde el Ejecutivo. El Legislativo estamos claros que hay de todo. Menos Victoria Ciudadana y PIB. Entonces, tenemos que ahora realmente aplaudir que la Contralora diga una barbaridad como esta. Que en efecto ella no le gustaba, y como no le gusta y lo está cambiando, pues vamos ahora a tener este taponcito. Yo no sé quién es más de kinder. Si hablando con la chiquitiquería, la mala costumbre de estar siempre con el chiquiteo, o las tablas de las auditorías o de los informes de auditoría. Eso sería bueno preguntarle. No a Yasmín Valdivieso, porque la misma historia dice que Yasmín Valdivieso no quiso hablar con la colega, me imagino. Yasmín Valdivieso la están acusando incluso de ser chiquita en la administración de la oficina de la Contralor. Y yo cuando he tenido que criticar aquí las posiciones de Yasmín Valdivieso, de hecho, una crítica fundamental es que en 10 años no hizo lo que hizo en 5 años, que debió haber sido toda su expresión y todo su esfuerzo en la oficina del Contralor. Esa es la Contralora. Hoy, antes de ir al último tema que voy a hacer la Universidad de Puerto Rico, hoy va Ángel Pantoja a las 2 de la tarde para la sala de la jueza Cancel, verificar el apellido, de la jueza que no es Cancel, que tiene el caso de la petición del Senado de Puerto Rico sobre la información, Iris Cancio González, sobre la información que pide Tomás Rivera Chats de aquella planilla de Antonio Sagardía, que tiene que ver con la disputa o la pugna que tiene el Ejecutivo y el Legislativo, si Ari Pérez Peña, etc.
Vamos a ver qué prevalece. Yo quisiera escuchar y espero poder verla a través de las redes, si es que, por lo menos en el canal de YouTube del Poder Judicial, si es que la van a transmitir, porque Pantoja tiene la teoría de que en efecto está protegido la confidencialidad de esa información por el asunto de que es un contribuyente y todo lo que se ha decidido relacionado a eso. Pero el Senado dice que no. Esto va a ser importante porque recordemos que a las 10 o 11 de la mañana hoy, la gobernadora llamó a la conferencia legislativa para tratar de establecer que eso es lo importante versus el asunto de Ángel Pantoja, pero Ángel Pantoja puede quedar preso hoy. Se puede quedar en la cárcel. Si la jueza decide, pues no, la tiene que traer. No la quiere traer, para la cárcel va. Vamos a ver. Bien pendiente a eso. Ayer yo saqué un video de la participación de Julio Cabral Corrada, un joven, porque es bastante joven, Julio Cabral, que fue designado por Pedro Pierluisi a miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. Y a mí me llamó poderosamente la atención cómo Julio trajo información de lo que ha hecho o no ha hecho la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico con relación al estado financiero, pero sobre todo al plan fiscal, que ustedes saben, es de la Junta de Control Fiscal del gobierno de facto de Puerto Rico, sobre el plan fiscal de la universidad que data del 2021, porque desde allá lo único que se hace es enmendar ese plan para ajustarlo supuestamente a las nuevas realidades de la universidad. Eso se arrastra hasta ahora, hasta el 2027. ¿Por qué es importante? Porque fíjense lo que hace precisamente la Universidad de Puerto Rico, y le repiten los medios tradicionales que son fotutos de el establishment, de la oficialidad del gobierno de Puerto Rico, de Jennifer González, Tomás Rivera Chats y Carlos Johnny Méndez. Ayer se supone que esa junta aprobara la enmienda al plan fiscal. Y lo único que publican esos medios tradicionales es esa línea. Claro, ese es el comunicado, eso es bien fácil. Usted vacía el comunicado, eso se llama copy and paste, en buen castellano. Y eso es lo que hacen. Diciendo, tenemos un plan, el 2027, 180 millones, actualizando el estimado. Y la proyección de ahorros, 244 millones, de 244 a 177. Un comunicado de prensa, ¿ves? Solo reproduce a sí mismo el medio tradicional. No hay aumentos de matrículas ni cuotas. Pero importante porque Julio Cabral Corrada, que vuelvo y repito, no es independentista, no es comunista, no participa nunca participó de las organizaciones estudiantiles de la Universidad de Puerto Rico, es un estadista que lo sentaron allí, es un muchacho que ha estado en el área de las finanzas, etc. Y dice y llama la atención que lo más que le preocupa es que desde que él está, llevan bastante tiempo él tratando de decir quién es quien en la Junta de Control Fiscal maneja lo que debe pasar con el presupuesto balanceado de la Universidad de Puerto Rico. Ojo, yo no sé si Julio Cabral Corrada va a estar de acuerdo con las medidas drásticas que aparentemente quieren tomar, entre otras cerrar recinto. No lo sé, no me queda claro con esta intervención, pero me parece que es una intervención específica, puntualizada, de lo que debe hacer una Junta de Gobierno que no ha hecho desde el 2021. Fíjense, Ricardo Dalmau Santana, presidente de la Junta de Gobierno. No lo dije yo, lo dijo Julio Cabral. Yo no sé si por eso, cuando Julio Cabral terminó, habían más preguntas de otros miembros de la Junta,
cerraron la transmisión y se fueron a la vista ejecutiva. Debe ser por eso. Ustedes escuchen lo que les dijo Julio Cabral en esta reunión que fue ayer, una reunión de las 11:30 del mediodía hasta las 12:05, media hora. Y se fueron a una vista ejecutiva. Vamos a escucharlo. Este tema de fiscal en general de la universidad, yo creo que es de suma importancia, sino de los más importantes. Y por eso en la última reunión le hice preguntas directas ¿verdad? Al personal de la universidad, indagando precisamente por estos temas y que nos dieran, como algunos compañeros mencionaron, información concreta, precisa y contundente, a la cual pienso que hacía falta de esa data en algunos renglones. Pienso que la universidad se juega la vida, pienso que le hemos dado de larga, estamos hablando de un plan fiscal del 2021 y yo creo que el voto a favor fue, según lo he explicado, para la actualización de esa data y la dama que lo estaba explicando pues tiene razón, porque cambian los números, cambian las proyecciones poblacionales, cambian matrículas, cambian los fondos federales, o sea, bueno, todos los años cambian hasta la Junta de Planificación, proyecciones, la Junta de Supervisión Fiscal, todo cambia, porque eso son proyecciones económicas y financieras. Y a lo que voy es que yo creo que debe haber de parte de la Junta, Castro, no sé cómo podemos exigir esto, pero necesitamos información y data para que se tomen decisiones correctas. Y a lo que voy es que las decisiones van a cambiar, van a haber decisiones drásticas. Hay $1 billón en déficit. O sea, yo no sé, seguimos pensando, y yo auguro o estimo, ¿verdad? Conociendo un poco temas financieros y fiscales y macroeconómicos, dado, ¿verdad? El trasfondo académico, por lo menos en mi capacidad personal, que se va a actualizar. Pienso que la Junta tiene que tener una mayor determinación con la Universidad de Puerto Rico en términos de asignarle. Yo creo que nuestro equipo financiero, señor presidente, a mí me gustaría que tenga un enlace directo, y creo que en otras reuniones hablamos de la audit, la oficina de audit, que no tiene cabeza, o que por igual no habían implementado las transformaciones que supuestamente se iban a hacer en la universidad. We cannot, y yo lo quiero dejar claro en récord, no podemos seguir pateando la lata. La Junta, sea el equipo financiero de la universidad, este tiene que ser el enfoque, porque todo emana de lo fiscal, el apoyo a los docentes, el apoyo a los estudiantes, los currículos, y si seguimos arrastrando déficit, después aquí la Junta se queja cuando, jugando pelota dura, cuando otras entidades públicas, ¿verdad? Otros medios critican el estado financiero de la YUPI. Y si no se toman decisiones difíciles, que eso es lo que se avecina, porque when you kick the can, cuando uno patea la lata y no toma decisiones, pues va a llegar un punto que, ¿verdad? Que la música para. Y para que no nos encontremos con esa pared prontamente, yo creo que Enrique, AFAF, la Junta por igual, tienen asesores que gastan millones de dólares, particularmente la Junta, en como el proceso de bancarrota, millones, estamos hablando de millones. Así que a mí me gustaría saber, Castro, presidente, y para atender algunas de las, ¿verdad? De las interrogantes de algunos de los dos compañeros también, quién es esa persona en la Junta que le va a dar seguimiento a este tema tan crucial, cuáles son los asesores, son McKinsey, Ernst Young, quién ha sido asignado para este tema de actualizar el plan fiscal y qué medidas están recomendando, porque yo auguro que aquí las discrepancias en esta Junta no es por actualizar y por hacer esta enmienda en verdad es actualizar data. Donde van a haber las discrepancias, ya ustedes verán, son con las medidas que se van a tomar para balancear la caja y para augurar un mejor futuro para la YUPI. Ahí van a entrar las diferencias ideológicas y cómo uno llega ahí. Entonces creo que debemos de trabajar en equipo, lo quiero poner en récord, porque esto es donde la UPR y los estudiantes y el futuro, que yo estoy seguro que todos queremos algo positivo, se juega la vida. A veces nos enfocamos, yo sé que hay muchos otros temas también, pero yo creo que, presidente, algo focal, y creo, Castro, que debemos de tener, y el comité debe tener, quién es la persona en McKinsey, Ernst Young de la Junta que está trabajando esto, cómo lo van a impactar, quiénes son los asesores, las reuniones semanales que están teniendo con la oficina, porque yo hice las preguntas claves, básicas, que toda entidad financiera tiene que saber. Cuáles son los receivables, cuáles son los payables, cuándo está el déficit, cuánto se nos debe, todo ese tipo, y son preguntas que yo, a mi entender, si queremos a la UPR, como yo sé que todos las queremos,
necesitamos las contestaciones y yo auguro que esto se vaya trabajando ya. Porque ahí es donde yo creo que nos jugamos la vida, como ha sido reseñado públicamente y creo que no lo hemos atendido. Gracias. Okay. Este tema de fiscal en general de la universidad. Bueno, cuando yo escuché a Julio Cabral Corrada, a quien conozco desde bien joven, antes de irse a la Universidad de Puerto Rico, no es amigo, pero conozco a su padre hace muchos años, fue compañero, colega periodista conmigo bien temprano en mi carrera. Yo no tengo duda de que Julio Cabral piensa que a la universidad hay que recortarle los recintos. Es posible. Creo que tiene una preocupación por la ejecución. Creo que yo no puedo creer, mejor dicho, que la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico no tenga claro cuáles son los números vis a vis con lo que son los recortes draconianos que ha propuesto la Junta con relación a la Universidad de Puerto Rico. No puedo creer que no hayan sido asertivos diciéndole a la Junta, no solamente nos tienen que aclarar y tienen que coger uno de esos asesores, como bien dice él, que gastan millones de dólares de la chequera del pueblo pagándole por asesoría, que nos digan claramente esto es lo que hay, porque nosotros tenemos una responsabilidad con los profesores, con los estudiantes, con los empleados. Y nosotros tenemos que llegar allí y dar la cara a esa gente. Eso lo digo yo, eso no lo dijo él. Pero me parece que eso es lo que está por ahí. Si tiene la mente hecha de que hay que cortar recintos, yo no lo sé, nunca lo he hablado con él. Obviamente no es una persona que, vuelvo y repito, tengo contacto como podría tener contacto con su padre, pero de lo que estamos hablando es que le puso el cascabel al gato a la Junta de Gobierno. Pero ¿qué ustedes han hecho en 6 años? En 6 años no está claro. En 6 años aquí no hay una política de realmente cuáles son las prioridades de la Junta de Gobierno para atender las necesidades de los recintos, de los proyectos de la universidad, que son proyectos de producción de conocimiento, le guste a Sayira Jordán o no. No es para producir uñas, es para producir conocimiento, la sapienza, la inteligencia, las investigaciones científicas que nos tienen donde nos tienen a nivel de Estados Unidos y de otras partes del mundo. Lo que se produce en conocimiento para desarrollar un país. Y yo creo que eso fue lo que no le gustó a Ricardo Dalmau, que es un muchacho de 5 más 5 es igual a 10. Porque, lo siento, ese es un CPA que lo que ve ahí en números no le importa cómo se va a traducir en la economía de su casa. No le importa. Si hay que cortar el palo, hay que cortar el palo porque los números me dijeron que había que cortar el palo. Pero yo creo que fueron preguntas legítimas. Sabemos que hay $1 billón, pero no sabemos realmente, lo más importante, $1 billón en déficit. ¿Cuáles son las medidas que la Junta está trayendo? ¿Cuál es nuestra respuesta a la Junta? Que a estas alturas no haya nadie que trabaje mano a mano con esa Junta de Gobierno para que le aclaren realmente por dónde viene la Junta, pero si ellos lo saben desde el día 1. Pero obviamente también tiene que haber responsabilidad. Estos son los números claros. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué es lo que tú dices que hay que cortar para tratar de balancear la caja? O sea que la Junta de Gobierno lo que tiene son unos politiqueros allí, incluida Vanessa Santo Domingo, que no abre la boca porque es que yo estoy segura que ella no tiene nada que decir a eso. No puede, no tiene la capacidad, no tiene el conocimiento. Pusieron ahí a los comisionados de barrio, incluidos Ricardo Dalmau Santana, y por eso tenemos la crisis que tenemos en la Universidad de Puerto Rico. Pero le tengo buenas noticias, malas. Sayira Jordán dice que no hay ninguna crisis. ¿Qué crisis? Dijo. Parece que se fue a los discursos de Romero y vio que él siempre decía, ¿pero de qué crisis? ¿De qué tú hablas? Dice que no hay ninguna crisis. Y por lo menos 3 recintos se fueron a 72 horas de paro. Ayer estuvo con los estudiantes, casi ni atendió a los estudiantes. Dice que todo fue tan bueno. Y fue a hablar con la prensa. Wow. Universidad de Puerto Rico
y hay alguien en esa junta que, vuelvo y repito, puede ser que vote con las medidas drásticas, pero las preguntas que hizo, los comentarios que hizo, los cuestionamientos que hizo, clarísimo, nosotros no hemos hecho nada para que eso pase. No hemos hecho nada para tenerlo claro y para decir estas son las medidas y vamos allá. Wow. Esta es la gobernanza del Partido Nuevo Progresista. Lo siento, pero hay que decirlo porque ellos son los que están dirigiendo el país. Nosotros nos fuimos, gracias por estar. Recuerden, pueden apoyar nuestro proyecto siempre que estemos en vivo. Gracias, Olga Inés, por tu aportación a través de este chat. También lo pueden hacer en bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, siempre en ATH Móvil Periodismo 21 y Bonitas Radio en ATH Móvil, y también lo pueden hacer a través de cheques y giros postales a nombre de Onda Virtual o Periodismo 21 al envío del correo PMB 284 P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Gracias por estar. Recuerden, siempre estamos pendientes a los contenidos, pueden compartirlos, díganle al mundo que se suscriba a Bonitas Radio a través del canal de YouTube. Y seguimos aquí. Nos vemos mañana en el último programa de la semana. Que la pasen muy bien. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.